Este programa es presentado por Petrosur. Carga la mejor fórmula al menor precio del mercado. Carga en Petrosur. Productos Ochi. El gusto es nuestro. Mickey. Protagonistas de tu cocina. Alex. Porque mereces lo mejor. Pertenecer a una tierra, sin dudas, representa ser protagonistas de su presente, tener los sentimientos arraigados a su pasado y ser responsables directos de su futuro. Es entender de que todos somos parte de una invaluable riqueza natural y humana que nos une como nación y como pueblo. La convivencia y el afecto de nuestra gente. La rica historia, la valiosa cultura, la cocina, los innumerables lugares y las luchas que marcaron a toda una nación son los detalles que unen a las personas y hacen que todo tenga sentido cuando nos referimos a la tierra al cual pertenecemos y que se constituye como el hogar de todos. Nuestro viaje nos lleva a conocer los lugares más significativos de esta gran nación, llegando a los límites y los sitios más recónditos de esta tierra en parte desconocida, pero que posee secretos que están listos para que los conozcamos. Nos aventuramos en un recorrido sin precedentes por todo el territorio nacional, para que juntos disfrutemos de los regalos que nos tiene preparado una tierra que se caracteriza por una historia marcada por grandes guerras, por el esfuerzo de su gente, por sus paisajes inigualables y sus sabores inolvidables. En compañía del chef Colasobó, junto con una cocina amigable, diferente y con varias sorpresas en cada viaje, esta aventura se promete llevarnos por lo más hermoso y valioso de esta tierra al cual pertenecemos. En el episodio anterior, realizamos nuestro segundo recorrido por el departamento de Caaguazú. Visitamos y conocimos un establecimiento de capacitación profesional en el rubro agroganadero. Disfrutamos nuestro paso por la renovada ciudad de Caaguazú, para luego trasladarnos hasta José Domingo Ocampos, donde experimentamos el paso en balsa por el gran lago Iguazú, hasta llegar a la productiva ciudad de Tembiaporá, que nos recibió con sus extensas plantaciones de banana y nos permitió compartir una cocina única entre los bananales y el lago. En el episodio de hoy, un emotivo homenaje y los recuerdos de la heroica batalla de Boquerón en la Guerra del Chaco serán los protagonistas de esta emisión especial de un capítulo que nos llevó a conocer y a revivir los acontecimientos más representativos de la guerra, reconociendo a quienes entregaron sus vidas en defensa de nuestra soberanía y nuestras tierras. Recordaremos nuestro paso por el importante fortín de Isla Poí y reviviremos todo nuestro recorrido por las heroicas tierras del Fortín Boquerón, lugar de la primera batalla de la guerra y sitio donde se reafirmó la valentía del ejército paraguayo, donde también disfrutaremos de una memorable cocina.
La historia de nuestra nación es una historia marcada principalmente por enfrentamientos bélicos que definieron varios aspectos de lo que hoy en día significa ser paraguayos y de lo que representa el orgullo del sentimiento patriótico. Somos parte de esta bendita tierra y disfrutamos de todo lo hermoso y lo valioso que nos ofrece gracias a la valentía heroica de nuestros antepasados que nos defendieron. Y en el episodio de hoy, brindaremos un respetuoso homenaje a quienes supieron entregar sus vidas en defensa de la soberanía del país y nos dejaron el gran legado de un patriotismo inamovible. Como país, pasamos por dos grandes guerras que nos marcaron. Primeramente, la Triple Alianza o Guerra del 70, y más de 60 años después estallaría la Guerra del Chaco. Una guerra librada en territorio chaqueño con el país vecino de Bolivia. Recordamos y homenajeamos a los excombatientes de la Guerra del Chaco, aquí desde el Museo Histórico del Ministerio de Defensa, en esta fecha tan importante para la historia de Paraguay. 29 de septiembre de 1932 marca en nuestra historia una fecha demasiado importante, el haber retomado el Fortín Boquerón, y con esa batalla se da inicio a la Guerra del Chaco. Fue para nosotros una acción simbólica demasiado importante. Y hoy estamos aquí reviviendo aquellos comienzos de la guerra, esas primeras tomas de los fortines, los recuperos constantes, las vivencias de nuestros grandes héroes, aquí dentro del museo, viendo un poquito armas, historias, banderas. Y te invito a que juntos volvamos a revivir aquel capítulo que ya hemos grabado en La Paz del Chaco, allá en el Fortín Boquerón justamente. Así que vivamos juntos, recordando con mucho orgullo y con mucho respeto esta gran historia del Paraguay de la época de 1932 a 1935. Fue después de la toma de Boquerón por los bolivianos que el gobierno paraguayo ordena la recuperación de dicho fortín, a cargo del entonces coronel de ejército José Félix Estigarribia, con un contingente de 5.000 soldados paraguayos. $50 años antes de la Guerra del Chaco, Bolivia había perdido su salida al mar con la guerra con Chile. Necesitaban encontrar su salida al Atlántico. El Pacífico había quedado ya en el pasado y en el olvido histórico de Bolivia. El avance hacia el río Paraguay era demasiado importante y de esa manera, por el río de la Plata, encontrar esa salida comercial que le abría al mundo, a ese país mediterráneo. Paraguay, defendiéndose después de varios ataques a diferentes fortines, entre ellos el Boquerón, inicia con la orden presidencial de reconquistar el fortín el 9 de septiembre de 1932. Con la batalla de los 20 días, el 29, se consigue la rendición del ejército boliviano. En horas de la noche, entre el 28 y el 29, ya a gritos
de socorro, los bolivianos solicitaron la rendición y a la mañana del 29 los paraguayos entraron caminando a ese fortín. Batalla que comenzó a remover esa sangre patriótica del paraguayo y que demostró que teníamos toda la fuerza necesaria para poder defender nuestro país. Hoy en día a esos heroicos excombatientes le debemos parte de nuestra historia, de nuestras guerras, que han adornado la historia del Paraguay, que con mucho respeto hoy la estamos reviviendo aquí del Ministerio de Defensa, en su Museo Histórico de la Guerra del Chaco. Uno de los puntos de vital importancia para el ejército paraguayo era el fortín militar Isla Poí, y la protección del mismo significaba dar prioridad a la recuperación del fortín Boquerón de la ocupación boliviana. Isla Poí está ubicado en el límite de los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes, a 20 kilómetros de la ruta Transchaco y a unos 421 kilómetros desde Asunción. Fue uno de los puestos de comando del mariscal José Félix Estigarribia durante la Guerra del Chaco de 1932 a 1935 y representó uno de los puntos estratégicos y de provisión más importantes y trascendentales del ejército paraguayo durante la contienda. A comienzos del año 1927, este cuartel o fortín fue inaugurado aquí en el medio de Presidente Hayes. Estamos ubicados en el cuartel o fortín Isla Poí, también conocido en sus inicios como la Villa Militar. Situado a 43 kilómetros de Boquerón y más de 70 kilómetros de Punta Riel, que es hasta donde llegaban los soldados por la vía del tren. Este lugar se convirtió en un lugar estratégico para poder solventar a toda la fuerza paraguaya peleando en Boquerón y en diferentes otros lugares de batalla. El mariscal José Félix Estigarribia quería alejar lo máximo posible a la batalla del río Paraguay. Y este lugar, una de sus cualidades era justamente la laguna denominada Isla Poí, que de aquí llevaban agua a todos los lugares de combate, sobre todo a Boquerón. Era el lugar de donde podíamos nosotros encontrar la salvación de los soldados al frente de la batalla. También se caracterizó porque teníamos un hospital de sangre donde venían los soldados heridos en combate y de acá muchas veces hasta en aviones iban llegando hasta Asunción. Isla Poí forma parte evidentemente de la gran historia de esa batalla ganadora en la Guerra del Chaco. En este lugar estaba la oficina del mariscal José Félix Estigarribia. De acá comandaba toda la incursión, sobre todo hacia la batalla de Boquerón. Acá tenemos una pequeña historia bastante reducida, pero no por eso deja de ser útil para poder tener una línea de tiempo de cómo fueron aconteciendo los hechos para llegar hasta el desenlace y el final de la guerra. Y bajo estos techos tenemos la suerte de poder encontrar todas estas láminas que nos recuerdan y nos hablan de la historia. Por ejemplo, aquí tenemos todo
el tren cargado con una flota de vehículos que evidentemente iban a ir para el frente de batalla. Tenemos los aviones que venían y que descendían y despegaban aquí del cuartel de Isla Poí. El barco que saliendo de lo que hoy es el Defensores del Chaco y llegaba hasta el Chaco, hasta Casado, y luego por la vía del tren en vagones iban ingresando hasta el Chaco profundo para esos soldados valientes llegar hasta aquí, hasta el Fortín Isla Poí, y aquí recibir las instrucciones militares para ir hacia el frente de batalla comandado por el mariscal José Félix Estigarribia. La importancia y el valor estratégico del fortín de Isla Poí para la Guerra del Chaco fue trascendental para el abastecimiento y el soporte tanto en alimentos, armas y agua para los soldados instalados en las diferentes trincheras y fortines para defender el territorio y evitar el avance del ejército oponente. Isla Poí fue uno de los sitios que el ejército enemigo pretendía atacar y apropiarse de ella por todo lo que representaba. A mis espaldas y aquí en el fortín de Isla Poí se encuentran las dos lagunas que quizás en aquella época de 1930 habrá sido una sola. De aquí salían los camiones que iban rumbo a Boquerón y a las otras diferentes batallas que se libraban aquí en el Chaco. Cargados esos camiones de aguas y algunos aviones también que en cámaras de tractores iban llevando agua, iban tirando sobre el campo de batalla para que nuestros soldados valientes paraguayos puedan acceder a este líquido vital y puedan defender lo que hoy en día es nuestra bendita tierra guaraní. Y qué mejor forma que despedirnos de Isla Poí que venir a visitar aquí el cementerio y agradecerle a todas estas almas de los soldados desconocidos que hace más de 80 años han dejado todo por estas tierras que hoy en día nos pertenecen a todos los paraguayos. Con este atardecer y después de haber alimentado el alma paraguaya aquí en este museo al aire vivo, un lugar fantástico, impresionantemente bien cuidado, de muy fácil acceso, estamos a muy pocos kilómetros de Loma Plata. Así que venir acá es regocijar el alma paraguaya, es alimentar los recuerdos para evidentemente forjar un futuro mucho mejor para cada uno de los integrantes de esta bendita tierra guaraní. Para vos, que tanto cuidás a tu vehículo, Petrosur te ofrece el combustible que mejor se adapta a tus necesidades, con calidad internacional certificada para asegurar el máximo rendimiento y cuidado de tu motor y el menor precio del mercado. Carga la fórmula que te lleva más lejos con Petrosur.